Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales. Audiolibro tercera parte. Consejos sobre el ejercicio de las virtudes. Capítulo 8. La amabilidad para con el prójimo y los remedios contra la ira. El santo crisma que por tradición apostólica emplea a la Iglesia en las confirmaciones y bendiciones está compuesto de aceite de oliva mezclado con bálsamo y representa las dos virtudes más apreciadas que resplandecen en la sagrada persona de nuestro Señor, y que Él nos recomendó singularmente, como si por ellas nuestro corazón hubiese de estar especialmente consagrado a su servicio y aplicado a su imitación. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad nos perfecciona con respecto a Dios y la amabilidad con respecto al prójimo. El bálsamo que, como he dicho, queda siempre debajo de todos los demás licores, representa la humildad, y el aceite de oliva que siempre queda encima, representa la dulzura y la benignidad, que sobrepuja todas las cosas y predomina entre las demás virtudes, porque es la flor de la caridad, la cual, según San Bernardo, es perfecta cuando no solo es paciente, sino también amorosa y benigna. Pero procura, Filotea, que este crisma místico, compuesto de amabilidad y de humildad, esté dentro de tu corazón, porque es uno de los grandes artificios del enemigo, hacer que muchos se complazcan en las palabras y en los modales exteriores de estas dos virtudes, y que dejando de examinar sus afectos interiores, se imaginen que son humildes y amorosos sin que lo sean en realidad, lo cual se conoce porque a pesar de su ceremoniosa humildad y dulzura, a la menor palabra molesta que se les diga, a la menor injuria que reciban, se yerguen con una arrogancia sin igual. Se dice que los que han tomado el brebaje vulgarmente llamado gracia de San Pablo no se hinchan aunque sean mordidos o picados por la víbora, con tal que la gracia sea de buena calidad. De la misma manera, cuando la humildad y la dulzura son buenas y verdaderas, nos inmunizan contra la hinchazón y contra el ardor que las injurias suelen provocar en nuestros corazones. Y si después de haber sido picados o mordidos por las maldiciones o por los enemigos, nos sentimos alterados, hinchados o despechados, señal es de que nuestra humildad y amabilidad no son verdaderas y francas, sino artificiosas y aparentes. Aquel santo ilustre patriarca José, cuando envió a sus hermanos de Egipto a la casa de su padre, solo les hizo esta advertencia: no se enojen por el camino. Lo mismo te digo, Filotea, esta miserable vida no es más que un camino hacia la bienaventuranza. No nos enojemos, pues, los unos con los otros en este camino. Andemos siempre agrupados con nuestros hermanos y compañeros dulcemente, pacíficamente, amigablemente. Advierte que te digo con toda claridad y sin excepción alguna, que de ser posible no te enojes nunca, ni tomes pretexto alguno, sea cual fuere, para abrir la puerta de tu corazón a la ira. Porque dice Santiago, sin rodeos ni reservas, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ciertamente es necesario oponerse al mal y reprimir los vicios de los que están bajo nuestro cuidado, con constancia y con tesón, pero dulce y suavemente. Nada sosiega tanto el elefante airado como la vista de un corderito, ni nada para con más facilidad el golpe de los cañonazos como la lana. La corrección que procede de la pasión, aunque vaya acompañada de la razón, nunca es tan bien recibida como la que no tiene otro origen que la razón sola, porque el alma racional, por estar naturalmente sujeta a la razón, solo se sujeta a la pasión por la tiranía, por lo cual, cuando la razón anda acompañada de la pasión, se hace odiosa, pues su justo dominio queda envilecido al asociarse con la tiranía. Los príncipes honran y consuelan infinitamente a los pueblos cuando los visitan en son de paz,
pero cuando llegan al frente de los ejércitos, aunque sea para el bien público, su presencia siempre es desagradable y dañosa, porque por más que se esfuercen en hacer observar exactamente la disciplina militar entre los soldados, nunca pueden, sin embargo, evitar algún desorden por el que los hombres de bien son atropellados. Así, cuando reina la razón y ejecuta serenamente los castigos, las correcciones y las reprensiones, aunque lo haga con rigor y exactitud, todos la aprecian y la aprueban. Pero cuando va acompañada de la ira, de la cólera y el enojo, que como dice San Agustín son sus soldados, se hace más espantosa que amable. Su propio corazón queda siempre pisoteado y maltratado. Vale más, dice el mismo santo escribiendo a Profuturo, cerrar las puertas a la ira justa y equitativa, que abrírselas por insignificante que sea, porque una vez que ha entrado, es difícil hacerla salir, ya que entra como pequeño retoño y en un momento crece y se convierte en tronco. Si el enojo puede llegar a la noche y el sol se pone sobre nuestra ira, cosa que el apóstol prohíbe, se convierte en odio y casi no hay manera de deshacerse de ella, porque se alimenta de 1000 persuasiones falsas, ya que jamás el hombre airado cree que sea injusta su ira. Es pues mejor esforzarse a saber vivir sin ira que querer emplearla con moderación y prudencia. Y cuando por imperfección o debilidad nos vemos sorprendidos por la misma, es preferible rechazarla enseguida a querer pactar con ella, pues por poco cumplimiento que se le dé, se hace dueña de la plaza y hace como la serpiente, que con facilidad logra meter todo el cuerpo ahí donde ha podido meter la cabeza. Pero me dirás, ¿cómo la rechazaré? Es preciso, Filotea, que al advertir el primer resentimiento, reúnas tus fuerzas con prontitud, pero sin brusquedad ni ímpetu, sino dulce y seriamente a la vez, porque así como en los senados y en los parlamentos meten más ruido los oficiales gritando silencio que aquellos a los cuales quieren hacer callar, de la misma manera, al querer reprimir nuestra ira con impetuosidad, se causa en nuestro corazón más turbación de la que ella hubiera causado. Y entre tanto, el corazón turbado de esta manera no puede ser dueño de sí mismo. Después de este suave esfuerzo, practica el consejo que San Agustín, cuando ya era viejo, daba al joven obispo Auxilio. Haz, le decía, lo que un hombre ha de hacer, que si te ocurre lo que el hombre de Dios dice en el Salmo, mi ojo se ha turbado con gran cólera, acudas a Dios y exclames, Señor, ten misericordia de mí, para que extienda su mano y reprima tu enojo. Quiero decir que cuando nos veamos agitados por la cólera, invoquemos el auxilio de Dios, a imitación de los apóstoles cuando se vieron en peligro de zozobrar por el viento y la tempestad en medio de las olas. Pues Él mandará a nuestras pasiones que se calmen y se seguirá una gran bonanza. Pero te advierto que la oración que se hace contra la ira impetuosa del momento ha de ser suave y tranquila, jamás violenta, cosa que es menester observar en cualquiera de los remedios que se empleen contra este mal. Después, enseguida que te des cuenta de que has cometido un acto de cólera, repara la falta con un acto de dulzura, hecho inmediatamente con respecto a aquella persona contra la cual te hayas irritado. Porque así como retractarse enseguida es un excelente remedio contra la mentira, así también es un buen remedio contra la cólera repararla inmediatamente, con un acto de amabilidad, porque como suele decirse, las heridas se curan con más facilidad cuando están frescas. Además, cuando te sientas sosegada y libre de cualquier motivo de ira, haz gran provisión de dulzura y de bondad, diciendo todas las palabras y haciendo todas las cosas, grandes y pequeñas, de la manera más suave que te sea posible, recordando que la esposa, en el cantar de los cantares, no solo tiene la miel en sus labios y en la punta de la lengua,
sino también debajo de la lengua, es decir, en el pecho, y no solamente tiene miel, sino también leche, porque además de tener palabras dulces con el prójimo, conviene tener dulce todo el pecho, es decir, todo el interior de nuestra alma. Y es necesario tener no solamente la dulzura de la miel, que es aromática y olorosa, es decir, la suavidad en el trato con los extraños, sino también la dulzura de la leche con los familiares y con los más cercanos a nosotros, contra lo cual faltan en gran manera aquellos que en la calle parecen ángeles y en casa parecen demonios. Capítulo 9. La dulzura con nosotros mismos. Una de las mejores prácticas de la dulzura en la cual nos deberíamos ejercitar es aquella cuyo objeto somos nosotros mismos, de manera que nunca nos enojemos contra nosotros ni contra nuestras imperfecciones. Pues si bien la razón quiere que, cuando cometamos faltas, sintamos descontento y aflicción, conviene no obstante que evitemos un descontento agrio, malhumorado, despechado y colérico. En esto cometen una gran falta muchos que después de haberse encolerizado, se enojan por haberse enojado, se enfadan por haberse enfadado y sienten despecho por haberlo sentido, porque por este camino tienen el corazón amargado y lleno de malestar. Y si bien parece que el segundo enfado ha de destruir el primero, lo cierto es que sirve de entrada y de paso a un nuevo enojo. En cuanto la primera ocasión se presente, aparte de que estos disgustos, despechos y asperezas contra sí tienden hacia el orgullo y no tienen otro origen que el amor propio, el cual se turba y se impacienta al vernos imperfectos. Por lo tanto, el disgusto por nuestras faltas ha de ser tranquilo, sereno y firme, porque así como un juez castiga mejor a los malos dictando sus sentencias, según razón y con ánimo tranquilo, que dictándolas con impetuosidad y pasión, pues entonces no castiga las faltas por lo que éstas son, sino por lo que él mismo es. Así nosotros nos castigamos mejor con arrepentimientos tranquilos y constantes, que con arrepentimientos violentos, agrios y coléricos. Pues los arrepentimientos violentos no son proporcionados a la gravedad de nuestras culpas, sino a nuestras inclinaciones. Por ejemplo, el que ama la castidad se revolverá con mayor amargura contra la más leve falta cometida en esta materia, y en cambio se reirá de una grave murmuración en la que hubiera incurrido. Al contrario, el que detesta la maledicencia se atormentará por haber murmurado levemente, y no hará caso de una falta grave contra la castidad, y así de las demás faltas. Y ello no es debido a otra cosa sino que a el juicio que forman en su conciencia no es obra de la razón, sino de la pasión. Créeme, Filotea, así como las reprensiones de un padre hechas dulce y cordialmente tienen más eficacia para corregir que los enfados y los enojos, así también cuando nuestro corazón ha cometido alguna falta, si lo reprendemos con advertencias dulces y tranquilas, más llenas de compasión que de pasión contra él, y lo animamos a enmendarse, el arrepentimiento que concebirá entrará mucho más adentro y lo penetrará mejor que un arrepentimiento despechado, airado y tempestuoso. En cuanto a mí, si por ejemplo tuviese en grande estima el no caer en el vicio de la vanidad, y no obstante hubiese caído en una gran falta, no quisiera reprender a mi corazón de esta manera. Qué miserable y abominable eres, porque después de tantas resoluciones te has dejado vencer por la vanidad. Muere de vergüenza, no levantes los ojos al cielo, ciego, desvergonzado, traidor y desleal a tu Dios, y otras cosas parecidas, sino que preferiría corregirlo de una manera razonable y por el camino de la compasión. Así, ánimo, pobre corazón mío, he aquí que hemos caído en el precipicio que tanto habíamos querido evitar. Ah, levantémonos y salgamos de él para siempre. Acudamos a la misericordia de Dios y confiemos en que ella nos ayudará para ser más resueltos en adelante.
y emprendamos el camino de la humildad. Valor. Seamos desde hoy más vigilantes. Dios nos ayudará y podremos hacer muchas cosas. Y sobre esta reprensión quisiera levantar un sólido y firme propósito de no caer más en la falta y de emplear los recursos convenientes según los consejos del director. Pero si alguno advierte que su corazón no se conmueve con estas suaves correcciones, podrá echar mano de los reproches y de la reprensión dura y severa, para excitarlo a una profunda confusión, con tal que después de haberlo amonestado y fustigado enérgicamente, acabe aliviándole, conduciendo su pesar y su cólera a una tierna y santa confianza en Dios, a imitación de aquel gran arrepentido que al ver a su alma afligida la alentaba de esta manera. ¿Por qué te entristeces, alma mía? ¿Y por qué te inquietas? Espera en Dios, que yo todavía le alabaré como la salud de mi rostro y mi verdadero Dios. Luego, cuando tu corazón caiga, levántalo con toda suavidad y humíllate mucho delante de Dios por el conocimiento de tu miseria, sin maravillarte de tu caída, pues no nos ha de sorprender que la enfermedad esté enferma, ni que la debilidad esté débil, ni que la miseria sea miserable. Detesta, pues, con todas tus fuerzas las ofensas que Dios ha recibido de ti, y con gran aliento y confianza en su misericordia, emprende de nuevo el camino de la virtud del que te habías alejado. Capítulo 10. Es necesario tratar los negocios con cuidado, pero sin afán ni inquietud. El cuidado y la diligencia que hemos de poner en nuestros asuntos son cosas muy diferentes de la preocupación, de la inquietud y del afán. Los ángeles tienen cuidado de nuestra salvación y nos la procuran con diligencia, mas no por ello sienten inquietud, desasosiego ni ansia, porque el cuidado y la diligencia son propios de su caridad, pero la inquietud, el desasosiego y el afán serían del todo contrarios a su felicidad, pues el cuidado y la tranquilidad pueden asociarse a la paz del espíritu, pero no el afán, ni la inquietud, ni mucho menos la obsesión. Debe ser, pues, Filotea cuidadosa y diligente en todos los asuntos que tuvieres a tu cargo, porque Dios te los ha confiado y quiere que los trates como conviene. Pero si te es posible, no andes solícita ni ansiosa, es decir, no los emprendas con inquietud, angustia ni afán. No te apresures en tu cometido, porque toda precipitación turba la razón y el juicio y nos impide también hacer las cosas por las cuales nos afanamos. Cuando nuestro Señor reprende a Santa Marta, le dice: Marta, Marta, andas muy solícita y te turbas por muchas cosas. ¿Ves? Si hubiese sido simplemente cuidadosa, no se hubiera perturbado. Pero como andaba preocupada e inquieta, se precipita y se turba, por lo que nuestro Señor la reprende. Los ríos que se deslizan suavemente por la llanura conducen grandes navíos y ricas mercancías, y las lluvias que caen suavemente en los campos los fecundan y los llenan de hierbas y de frutos. Pero los torrentes y los ríos que corren tumultuosamente por la tierra arruinan sus cercanías y son inútiles para el tráfico. De la misma manera que las lluvias violentas y tempestuosas llevan la desolación a los campos y a las praderas. Jamás un trabajo hecho con impetuosidad y con prisas ha llegado a feliz término. Es necesario apresurarse lentamente, como lo dice el viejo adagio. El que corre, afirmaba Salomón, está en peligro de chocar y tropezar. Siempre obramos pronto cuando obramos bien. Los zánganos meten mucho ruido y andan más afanosos que las abejas, pero solo fabrican cera y no miel. Así, los que se apresuran con un afán torturador y con una inquietud ruidosa nunca hacen mucho bien. Las moscas no nos molestan por su fuerza, sino por su multitud. De la misma manera, los grandes quehaceres no turban tanto como los pequeños, cuando estos son muy numerosos. Recibe con paz todo el trabajo que venga sobre ti y procura atender a él ordenadamente, haciendo unas cosas después de las otras.
Pero si quieres hacerlas todas a un tiempo y con desorden, tendrás que hacer esfuerzos que fatigarán y agotarán tu espíritu. Y es de esperar que quedes deshecha por la angustia y sin ningún provecho. Y en todos tus negocios descansa únicamente en la providencia de Dios, pues solo por ella tendrán éxito tus designios. Por tu parte trabaja suavemente, para cooperar con la providencia y después cree que si confías en Dios, el resultado que obtengas siempre será el más provechoso para ti, ya te parezca bueno, ya te parezca malo, según tu particular juicio. Haz como los niños, que dan una de sus manos a su padre y con la otra recogen fresas o moras junto a los cercados. Asimismo, mientras vas reuniendo y manejando los bienes de este mundo con una de tus manos, toma siempre con la otra la mano del Padre Celestial y vuélvete de vez en cuando hacia Él, para ver si está contento de tu trabajo o de tus ocupaciones. Y sobre todo, cuídate de soltarle la mano y de sustraerte a su protección, pensando que recogerás más, porque si Él te abandonase no darías un paso sin caer de bruces en la tierra. Quiero decir, Filotea, que cuando estés en medio de las ocupaciones naturales y quehaceres comunes, que no exigen una atención demasiado fuerte ni absorbente, pienses más en Dios que en el trabajo. Y cuando éste sea de tanta importancia que exija toda tu atención para ser bien hecho, fija de vez en cuando la vista en Dios, como lo hacen los que navegan por el mar, los cuales para ir al lugar que desean, miran más al cielo que abajo por donde andan remando. Así Dios trabajará contigo, en ti y por ti, y tu trabajo irá acompañado de consuelo. Capítulo 11. Sobre la obediencia. Solo la caridad nos eleva hasta la perfección, pero la obediencia, la castidad y la pobreza son los tres grandes medios para alcanzarla. La obediencia consagra nuestro corazón, la castidad nuestro cuerpo y la pobreza nuestros bienes, al amor y al servicio de Dios. Son las tres ramas de la cruz espiritual, pero las tres fundadas en la cuarta, que es la humildad. Nada diré de estas tres virtudes consideradas como objeto de voto solemne, porque esto solo corresponde a los religiosos, ni tampoco en cuanto son materia del voto simple, porque aunque el voto confiere muchas gracias y gran mérito a todas las virtudes, no obstante, para que nos hagan perfectos no se requiere el voto, con tal de que se practiquen. Porque si bien haciendo voto de estas virtudes, sobre todo si el voto es solemne, llevan al hombre al estado de perfección, con todo para conducirlo a esta, basta que sean observadas, pues existe mucha diferencia entre el estado de perfección y la perfección, ya que todos los religiosos y todos los obispos se hallan en este estado, y no obstante no todos son perfectos, como harto lo muestra la experiencia. Esforcémonos, pues, Filotea, en practicar estas tres virtudes, cada uno según su vocación, porque aunque no puedan constituirnos en estado de perfección, nos darán, sin embargo, la perfección misma. Todos estamos obligados a la práctica de estas tres virtudes, aunque no todos debamos practicarlas de la misma manera. Hay dos clases de obediencia, una obligatoria y otra voluntaria. En cuanto a lo obligatorio, es necesario que obedezcas humildemente a tus superiores eclesiásticos, como al Papa, los obispos, al párroco y a todos los que de ellos tienen autoridad delegada. Has de obedecer también a tus superiores políticos, es decir, a tu príncipe o gobierno y a los magistrados que hayan designado para tu región. Finalmente, has de obedecer a tus superiores domésticos, es decir, a tu padre, a tu madre, a tu maestro, a tu maestra. Ahora bien, esta obediencia se llama necesaria, porque nadie puede eximirse del deber de obedecer a dichos superiores, investidos por Dios de autoridad, para mandar y gobernar a cada uno según el cargo que tienen sobre nosotros. Cumple pues sus mandatos, porque esto es necesario, es obligatorio. Para ser perfecta, sigue también sus consejos y aun sus deseos e inclinaciones mientras la caridad y la prudencia te lo permitan. Obedece cuando te mandan alguna cosa agradable, como comer, tener recreación,
porque aunque te parezca que no hay gran virtud en estos casos, sin embargo sería vicioso desobedecer. Obedecen las cosas indiferentes, como llevar este o aquel vestido, ir a este o aquel camino, encantar o callar, y esta será ya una obediencia muy recomendable. Obedece en cosas difíciles, ásperas y duras, y esto será una obediencia perfecta. Finalmente obedece con dulzura, sin réplica, pronto y sin dilación, con alegría y sin mal humor, y sobre todo obedece amorosamente por amor a aquel que por nuestro amor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el cual, como dice San Bernardo, prefirió perder la vida que la obediencia. Para aprender a obedecer con facilidad a tus superiores, condesciende de buen grado con tus iguales, cediendo a su parecer en lo que no sea malo, sin ser disputadora ni terca. Acomódate suavemente a los deseos de tus inferiores, tanto cuanto la razón te lo permita, sin ejercer sobre ellos tu autoridad de una manera imperiosa, siempre que sean buenos. Es una equivocación creer que si una persona fuese religiosa, obedecería fácilmente, cuando es difícil y rebelde en prestar obediencia a los que Dios ha puesto sobre nosotros. Llamamos obediencia voluntaria a aquella a la cual nos obligamos por nuestra propia elección y que por nadie nos ha sido impuesta. Nadie escoge voluntariamente a su príncipe o a su obispo, a su padre o a su madre, y con frecuencia tampoco al esposo, pero es de libre elección el confesor, el director. Pues bien, tanto si al elegirlo se hace voto de obedecerle, como se cuenta de Santa Teresa, la cual además del voto solemne de obediencia, debido al superior de su orden, se obligó con voto simple a obedecer al padre Gracián. Como si se le obedece sin voto, siempre esta obediencia se llama voluntaria por razón de su fundamento, que depende de nuestra voluntad y elección. Es necesario obedecer a todos los superiores, pero a cada uno en aquello de lo cual tiene cargo sobre nosotros. De la misma manera que en lo que concierne a la policía y a las cosas públicas hay que obedecer a los gobernantes, a los prelados, en todo lo que se refiere a la disciplina eclesiástica, en las cosas domésticas al padre, a la madre, al marido, en el gobierno particular del alma, al director y al confesor particular. Haz que tu Padre espiritual te ordene los actos de piedad que has de practicar, porque así saldrán mejorados y será doble su gracia y su bondad. Una por razón de sí mismos, por ser actos piadosos, otra por razón de la obediencia que los habrá dispuesto y por lo cual habrán sido hechos. Bienaventurados los obedientes, porque jamás permitirá Dios que se extravíen. Capítulo 12. La necesidad de la castidad. La castidad es el lirio de las virtudes. Ella hace a los hombres iguales a los ángeles. Nada es bello sino por la pureza, y la pureza de los hombres es la castidad. La castidad se llama honestidad y su profesión honra. También se llama integridad y su contrario corrupción. Resumiendo, ella tiene la gloria particular de ser la bella y blanca virtud del alma y del cuerpo. Nunca es lícito permitirse cualquier placer impúdico de nuestro cuerpo, sea cual fuere. El corazón casto es como la madreperla, que no puede recibir ninguna gota de agua que no baje del cielo. Por el primer grado de esta virtud, guárdate, Filotea, de admitir ninguna clase de delectación que esté prohibida y vedada. Por el segundo grado, huye cuando te sea posible de las delectaciones inútiles y superfluas, aunque sean lícitas y estén permitidas. Por el tercero, no pongas afecto en los placeres y deleites. Las vírgenes necesitan una castidad en extremo simple y delicada, para alejar de su corazón toda suerte de pensamientos curiosos y para despreciar con desdén absoluto toda clase de placeres inmundos, los cuales ciertamente no merecen ser deseados por los hombres, puesto que los asnos y los cerdos son más capaces de ellos. Guárdense, pues, mucho las almas puras de poner jamás en duda que la castidad
es incomparablemente mejor que todo cuanto les es incompatible, porque como dice San Jerónimo, el enemigo empuja con violencia a las vírgenes al deseo de probar las delectaciones, representándoselas como infinitamente más agradables y sabrosas de lo que son, cosa que con frecuencia las perturba en gran manera, porque como añade este Santo Padre, creen que es más delicioso lo que desconocen. Porque así como la mariposa al ver la llama anda revoloteando curiosamente en torno de ella, para ver si es tan deliciosa como hermosa, y empujada por esta ilusión, no cesa hasta que perece en la primera prueba. Del mismo modo, los jóvenes de tal manera se dejan cautivar por la falsa y necia afición al placer de las llamas voluptuosas, que después de muchos pensamientos curiosos, acaban por perderse y arruinarse en ellas. Y en esto son más necios que las mariposas, puesto que éstas tienen algún motivo para creer que el fuego es delicioso, porque es tan bello, mientras que ellos, sabiendo que lo que buscan es extremadamente deshonesto, no por ello dejan de tener en más estima la loca y brutal delectación. También les es muy precisa la castidad a los casados, aunque no lo piensa así el común de la gente, porque en ellos esta virtud no consiste en abstenerse de todos los placeres carnales, sino en saberse contener entre ellos. Pues así como aquel precepto que dice, enfádense y no quieran pecar, es más difícil a mi entender que éste, jamás se enfaden, por ser mucho más fácil evitar la ira que arreglarla. Así también con más facilidad se puede apartar el hombre enteramente de los placeres carnales que mantenerse con moderación en el uso de ellos. Cierto es que la licencia santa que da el matrimonio tiene particular eficacia para apagar el fuego de la concupiscencia, pero la flaqueza de los que usan de ella hacen que pasen fácilmente de la licencia a la disolución y del uso al abuso. ¿Ves, pues, que la castidad es necesaria? Procuren la paz con todos, dice el apóstol, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ahora bien, por la santidad entiende la castidad, como dice San Jerónimo, y hace notar San Crisóstomo. No, Filotea, nadie verá a Dios sin la castidad. Nadie habitará en su santo tabernáculo si no es limpio de corazón. Y como dice el mismo Salvador, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Capítulo 13. Consejos para conservar la castidad. Debes estar extremadamente dispuesta para alejarte de todos los senderos y de todos los incentivos de la impureza, porque este mal obra insensiblemente, y de comienzos muy insignificantes va a parar a grandes catástrofes. Siempre es más fácil huir que curarse. Los cuerpos humanos son como los vasos de cristal, que no se pueden llevar de manera que froten los unos con los otros sin peligro de que se rompan, y como la fruta que por entera y sazonada que esté, se estropea si toca la una con la otra. La misma agua, por fresca que sea dentro de un vaso, no puede conservar la frescura durante mucho tiempo, si es tocada por algún animal de la tierra. No permitas jamás, Filotea, que nadie te toque, ni para bromear ni para acariciarte, porque aunque por casualidad se pudiera conservar la castidad en medio de estas acciones, antes ligeras que maliciosas, no obstante, la frescura y la flor de la castidad reciben de ellas detrimento y pérdida, pero dejarse tocar deshonestamente es la ruina completa de la castidad. La castidad brota del corazón como de un manantial, pero se refiere al cuerpo como a su materia. Por esto se pierde por todos los sentidos del cuerpo y por los pensamientos y deseos del corazón. Es impúdico mirar, oír, hablar, oler, tocar cosas deshonestas, cuando el corazón se entretiene y se complace en ellas. San Pablo dice sin rodeos, la fornicación ni siquiera se nombra entre nosotros. Las abejas no solamente no quieren tocar las cosas podridas,
sino que huyen y aborrecen en extremo toda suerte de malos olores que de ellas emanan. La sagrada esposa, en el cantar de los cantares, tiene las manos que destilan mirra, licor que preserva de la corrupción. Sus labios están protegidos por una cinta carmesí, símbolo del pudor en las palabras. Sus ojos son de paloma, a causa de su nitidez. Sus orejas llevan pendientes de oro, señal de pureza. Su nariz está siempre entre los cedros del Líbano, madera incorruptible. Tal ha de ser el alma devota, casta, pura, honesta de manos, de labios, de oídos, de ojos y de todo su cuerpo. A este propósito te repito las palabras que el antiguo padre Juan Casiano refiere como salidas de labios del gran San Basilio, el cual, hablando de sí mismo, dijo un día: «Yo no sé lo que son las mujeres, y no obstante no soy virgen». Ciertamente la castidad puede perderse de tantas maneras cuando son las clases de lascivias y de impurezas, las cuales, según sean grandes o pequeñas, unas debilitan, otras hieren y otras dan muerte al instante. Hay ciertas familiaridades y pasiones indiscretas, frívolas y sensuales, las cuales, propiamente hablando, no violan la castidad y no obstante la debilitan, la enflaquecen y empañan su hermosa blancura. Hay otras libertades y pasiones no solo indiscretas, sino viciosas, no solo frívolas, sino deshonestas, no solo sensuales, sino carnales, y de estas la castidad sale, por lo menos malparada y comprometida. Digo por lo menos porque muere y sucumbe del todo. Cuando las ligerezas y la lascivia producen en la carne el último efecto del placer voluptuoso, pues entonces la castidad sucumbe más indigna, vil y desgraciadamente que cuando perece por la fornicación, el adulterio o el incesto, porque estas últimas especies de vileza son tan solo pecado, mientras que las demás, como dice Tertuliano en su libro, son monstruos de iniquidad y de pecado. Ahora bien, Casiano no cree, ni yo tampoco, que San Basilio se refiera a un tal desorden, cuando se acusa de no ser virgen, porque sin duda se refiere tan solo a los malos y voluptuosos pensamientos, los cuales, aunque no hubiesen manchado su cuerpo, podían no obstante haber contaminado el corazón, de cuya castidad las almas santas son en extremo celosas. No trates en manera alguna con personas impúdicas, sobre todo si además son desvergonzadas, como suelen serlo casi siempre, porque así como los machos cabríos al lamer los almendros dulces los convierten en amargos, así también estas almas malolientes y esos corazones infectos no hablan con persona alguna del mismo o de diferente sexo, a cuyo pudor no causen algún detrimento. Tienen el veneno en los ojos y en el aliento, como el basilisco. Al contrario, trata con personas castas y virtuosas. Piensa y lee con frecuencia las cosas sagradas, porque la palabra de Dios es casta y hace castos a los que se dan a ella, por lo que David la compara con el topacio, piedra preciosa que tiene la propiedad de adormecer el ardor de la concupiscencia. Procura estar siempre cerca de Jesucristo crucificado, espiritualmente por la meditación y realmente por la Sagrada Comunión. Porque así como los que duermen sobre la hierba llamada agnus castus se hacen castos y honestos, de la misma manera, si tu corazón descansa sobre nuestro Señor, que es el verdadero Cordero, casto e inmaculado, verás pronto tu alma y tu corazón purificado de toda mancha y lascivia. Capítulo 14. La pobreza de espíritu, practicada en medio de las riquezas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego desgraciados los ricos de espíritu, porque de ellos es la desgracia del infierno. Es rico de espíritu aquel que tiene las riquezas en su espíritu o su espíritu en las riquezas. Aquel es pobre de espíritu que no tiene las riquezas en su espíritu ni su espíritu en las riquezas. Los halcones construyen sus nidos en forma de pelota y solo dejan en ellos una abertura en la parte superior.
Los dejan en la orilla junto al mar y los hacen tan fuertes e impenetrables que aunque se los lleven las olas, nunca puede entrar en ellos el agua, sino que siempre flotan y permanecen en medio del mar, sobre el mar y como señores del mar. Tu corazón, querida Filotea, ha de ser como estos nidos, abierto solamente al cielo e impenetrable a las riquezas y a las cosas perecederas. Si posees alguna de estas cosas, guarda tu corazón libre de todo afecto a ellas. Haz que siempre se mantenga por encima de todo y que en medio de las riquezas permanezca sin riquezas y sea señor de las riquezas. No, no pongas este espíritu celestial en las riquezas de la tierra. Haz que se conserve siempre superior sobre ellas y no debajo de ellas. Hay mucha diferencia entre poseer venenos y ser envenenados. Así todos los farmacéuticos tienen venenos para servirse de ellos en diversas ocasiones, pero no por ello están envenenados. ¿Por qué no tienen el veneno en su cuerpo sino en sus tiendas? De la propia manera puedes tú tener riquezas sin ser emponzoñada por ellas. Así ocurrirá si las tienes en tu bolsillo o en tu casa, pero no en tu corazón. Ser rico, de hecho, y a la vez pobre de espíritu, he aquí la gran felicidad del cristiano, porque de esta manera goza de las ventajas de la riqueza en este mundo y del mérito de la pobreza en el otro. Ah, Filotea, jamás confesará a nadie que es avaro. Todos quieren ser tenidos por libres de esta bajeza y vileza de corazón. Unos dan por excusa la pesada carga de los hijos, otros dicen que la prudencia exige juntar recursos, nunca hay bastante y siempre se descubren necesidades para tener más, más y más. Aún los más avaros no solo no confiesan que lo son, sino que ni siquiera lo creen en su conciencia, porque la avaricia es una fiebre prodigiosa, que se vuelve más insensible cuanto es más violenta y ardorosa. Moisés vio que el fuego sagrado quemaba una zarza y no la consumía. El fuego profano de la avaricia quema y devora el avariento, pero no lo consume. Al contrario, el avaro, en medio de los ardores y calores más excesivos, se gloría de sentir el fresco más agradable del mundo y cree que su sed insaciable es una sed enteramente natural y ligera. Si durante mucho tiempo apeteces con ardor e inquietud los bienes que no posees, aunque andes diciendo que no los quieres poseer injustamente, no por ello dejas de ser avaro de verdad. El que ardorosamente durante mucho tiempo y con inquietud desea beber, aunque solo quiera beber agua, da pruebas de que tiene calentura. Filotea, no sé si es un deseo justo el desear poseer justamente lo que otros justamente poseen. Pues parece que con este deseo lo que quisiéramos sería acomodarnos mediante la incomodidad del prójimo. Cuando alguno posee un bien justamente, ¿no es más justo que él lo guarde justamente que desear nosotros poseerlo aunque sea con justicia? Porque, pues, hacemos recaer nuestros deseos sobre el bien de los demás para privarlos de él. Ciertamente, aunque fuese justo este deseo, no sería caritativo, porque nosotros no quisiéramos que nadie desease, aunque fuese justamente lo que justamente queremos nosotros conservar. Tal fue el pecado de Acab, el cual quiso poseer sin injusticia la viña de Nabot, quien más justamente todavía deseaba conservarla. La deseó con ardor durante mucho tiempo y con afán, con la cual ofendió a Dios. Antes de desear los bienes del prójimo, amada Filotea, aguarda que comience a querer desprenderse de ellos, pues entonces su deseo hará que el tuyo no solo sea justo, sino que también conforme a la caridad. Y digo esto porque deseo que te preocupes de acrecentar tus bienes y caudales con tal que lo hagas no solo según justicia, sino también con dulzura y caridad. Si sientes gran afecto a los bienes que posees, si te traen muy atareada y pones en ellos el corazón, esclavizando a ellos tu pensamiento y temiendo perderlos, con un miedo intenso e impaciente, ello es debido a que padeces todavía cierta fiebre, porque los afiebrados suelen beber el agua que les dan con una avidez, con una especie de atención y presteza que no tienen los que están sanos. No es posible complacerse mucho en una cosa sin ponerle mucho afecto. Si te acontece que al perder alguno de tus bienes sientes que tu corazón queda muy desolado y afligido, créeme, Filotea, ello es debido a que le tenías mucha afición,
porque no hay señal mayor del afecto a una cosa perdida que la aflicción causada por su pérdida. No desees, pues, con un deseo completo y formal el bien que no posees. No introduzcas muy adentro de tu corazón el que ya tienes. No te aflijas por las pérdidas que pueden sobrevenir, y entonces tendrás motivos para creer que siendo rica de hecho, no lo eres de afecto, sino que eres pobre de espíritu, y por lo tanto bienaventurada, porque tuyo es el reino de los cielos. Capítulo 15. ¿Cómo ha de practicar la pobreza real el que es rico de hecho? El pintor Parrasio pintó el pueblo ateniense de una manera muy ingeniosa, representándolo con un carácter diverso y variable: colérico, injusto, inconstante, cortés, clemente, misericordioso, altivo, glorioso, humilde, valiente y pusilánime, y todo esto en un conjunto. Pero yo, amada Filotea, quisiera poner juntas en tu corazón la riqueza y la pobreza, un gran cuidado y un gran desprecio de las cosas temporales. Has de tener mucho más interés del que tienen los mundanos en hacer que tus bienes sean útiles y fructuosos. Dime, ¿los jardineros de los grandes príncipes no son mucho más solícitos y diligentes en cultivar y embellecer los jardines que tienen bajo su cuidado que si fuesen de su propiedad? ¿Por qué esto? Sin duda porque consideran aquellos jardines como jardines de príncipes y de reyes, a los cuales desean hacerse gratos por estos servicios. Ahora bien, Filotea, los bienes que tenemos no son nuestros. Dios nos los ha dado y quiere que los hagamos útiles y fructuosos, por lo que le prestamos un servicio agradable cuando tenemos este cuidado. Pero conviene que sea un cuidado más grande y más sólido que el que tienen los mundanos de sus bienes, porque estos solo trabajan por amor de sí mismos, y nosotros hemos de trabajar por amor de Dios. Ahora bien, así como el amor de sí mismo es un amor violento, turbulento e inquieto, así también el cuidado que produce está lleno de turbación, de tristeza y de inquietud. Y así como el amor de Dios es dulce, apacible y tranquilo, así la solicitud que de él se deriva, aunque se trate de los bienes de la tierra, es amable, dulce y graciosa. Tengamos pues este cuidado amable de la conservación y aún del aumento de nuestros bienes temporales, cuando se ofrezca ocasión justa para ello y en cuanto lo exija nuestra condición, ya que Dios quiere que así lo hagamos por su amor. Pero procura que el amor propio no te engañe, porque a veces de tal manera remede el amor de Dios que se corre el riesgo de creer que ambos son una misma cosa. Ahora bien, para impedir que te engañe y que este cuidado de los bienes temporales degenere en avaricia, además de lo que te he dicho en el capítulo precedente, es necesario practicar con mucha frecuencia la pobreza real y efectiva en medio de todos los bienes y riquezas que Dios nos haya dado. Despréndete siempre de alguna parte de tus haberes, dándolos de corazón a los pobres, porque dar de lo que se posee es empobrecerse algún tanto, y cuanto más des, más pobre serás. Es cierto que Dios te lo devolverá, no solo en el otro mundo, sino también en este, porque nada ayuda tanto a prosperar como la limosna. Siempre serás pobre de ello. Oh, santa y rica pobreza la que nace de la limosna. Ama a los pobres y a la pobreza, porque mediante este amor llegarás a ser verdaderamente pobre. Porque dice la Escritura que nosotros nos volvemos como las cosas que amamos. El amor hace iguales a los amantes. ¿Quién es débil, dice San Pablo, que yo no lo sea con él? Y hubiera podido decir, ¿quién es pobre, que yo no lo sea con él? Porque el amor le hacía ser como aquellos a quienes amaba. Sí, pues, si amas a los pobres, serás verdaderamente amante de su pobreza, y pobre como ellos. Ahora bien, si amas a los pobres, has de andar con frecuencia entre ellos. Complácete en hablarles, no te desdeñes de que se acerquen a ti en las iglesias, en las calles y en todas partes. Sé con ellos pobre de palabra, hablándoles como una amiga, pero sé rica de manos, dándoles de tus bienes, ya que eres poseedora de riquezas. ¿Quieres hacer más, Filotea? No te contentes con ser pobre con los pobres, sino procura ser más pobre que los pobres. ¿De qué manera? El siervo es menos que su señor.
Hazte pues sierva de los pobres. Sírveles en el lecho cuando estén enfermos, con tus propias manos. Sé su cocinera corriendo con los gastos. Sé su costurera y su lavandera. Oh Filotea, este servicio es más glorioso que una realeza. Nunca he admirado lo bastante el fervor con que este consejo fue practicado por San Luis, uno de los grandes reyes que ha habido en el mundo. Gran rey, digo, rey de toda clase de grandezas. Servía con frecuencia a los pobres, a quienes sustentaba, y casi todos los días hacía sentar 3 a su mesa. Con frecuencia comía de sus obras, con un amor sin igual. Cuando visitaba los hospitales, cosa que hacía muy a menudo, solía servir a los que padecían los males más horribles, a los que tenían cáncer, a los leprosos y a otros semejantes, y los servía con la cabeza descubierta y de rodillas, respetando en su persona al Salvador del mundo, y amándolos con un afecto tan tierno como el de una dulce madre para con su hijo. Santa Isabel, hija del rey de Hungría, estaba ordinariamente entre los pobres y a veces se complacía en aparecer en medio de sus damas, vestida como una mujer pobre, y les decía, si fuese pobre vestiría así. Ah, amada Filotea, qué pobres eran este príncipe y esta princesa en medio de sus riquezas, y qué ricos en su pobreza. Bienaventurados los que son pobres de esta manera, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenía hambre y me dieron de comer. Tenía frío y me vistieron. Tomen posesión del reino que les ha sido preparado desde la creación del mundo. Dirá el rey de los pobres y rey de los reyes en su gran juicio. Nadie hay que alguna vez no tenga alguna privación o alguna falta de comodidades. A veces acontece que llega un huésped al que quisiéramos y debiéramos agasajar, y no hay manera de hacerlo en aquel momento. Que tenemos los buenos trajes en otra parte y nos hacen falta para acudir a donde hay que ir por compromiso. Que todos los vinos de la bodega se han echado a perder y están agrios. Los únicos que tenemos son malos y recientes. Que estamos en el campo, en una mala choza, sin cama ni habitación, ni mesa, ni servicio. Finalmente, por rica que sea una persona, es muy fácil que con frecuencia le falte alguna cosa necesaria. Esta es, pues, la manera de ser pobre en las cosas que nos faltan. Filotea, alégrate de estas ocasiones, acéptalas de buen grado y súfrelas gozosamente. Cuando te sobrevengan contratiempos que te empobrezcan poco a poco, como tempestades, fuego, inundaciones, esterilidades, hurtos, pleitos, entonces tienes buena coyuntura para practicar la pobreza, recibiendo con dulzura estas disminuciones de interés y adaptándote con paciencia y constancia a este empobrecimiento. Esaú se presentó a su padre con las manos cubiertas de pelo, y Jacob hizo lo mismo, mas como quiera que el pelo que estaba en las manos de Jacob no era de su propia piel, sino de los guantes se lo podía arrancar sin incomodarlo ni martirizarlo. Por el contrario, como la piel de las manos de Esaú era naturalmente peluda. Si le hubiesen querido arrancar el pelo, le hubieran causado dolor. Él hubiera gritado y se hubiera enardecido para defenderse. Cuando tenemos nuestros bienes en el corazón, si el mal tiempo o los ladrones o algún tramposo nos arrebata una parte de ellos, qué quejas, qué turbaciones, qué impaciencias sentimos. Pero cuando nuestros bienes no nos preocupan más de lo que Dios quiere y no los tenemos en el corazón, si acontece que nos los arrancan, no perdemos por ello el juicio ni la tranquilidad. Es la misma diferencia que existe entre las bestias y el hombre en cuanto al vestir. El ropaje de las bestias está adherido a la cama. El de los hombres es tan solo postizo, y pueden quitárselo o ponérselo según les plazca. Capítulo 16. Manera de practicar la pobreza de espíritu en medio de la pobreza real. Pero si eres realmente pobre, queridísima Filotea, por Dios procura hacerlo también de espíritu. Haz de la necesidad una virtud, y emplea esta piedra preciosa de la pobreza en lo que ella vale. Su brillo no es conocido en este mundo a pesar de que es extremadamente hermoso y rico. Ten paciencia, pues andas en buena compañía, nuestro Señor, Nuestra Señora, los apóstoles y otros muchos santos y santas que fueron pobres, y aun pudiendo ser ricos, menospreciaron el serlo. ¿Cuántos grandes del mundo, viniendo las mayores contradicciones, han ido con diligencia no igualada
a buscar la santa pobreza en los claustros y en los hospitales. Muchos se han afanado para encontrarla, como lo atestiguan San Alejo, Santa Paula, San Paulino, Santa Ángela y tantos otros. Mas he aquí, Filotea, que la pobreza más amable contigo se presenta en tu casa. La has encontrado sin buscarla y sin trabajo. Abrázala, pues como a una amiga muy querida de Jesucristo que nació, vivió y murió en la pobreza, la cual fue su alimento durante toda su vida, tu pobreza, Filotea, tiene dos grandes ventajas, gracias a las cuales pueden acrecentarse en gran manera tus méritos. La primera es que no te ha sobrevenido por propia elección, sino por la sola voluntad de Dios que te ha hecho pobre, sin cooperación alguna por parte de tu voluntad. Ahora bien, lo que recibimos puramente de la voluntad de Dios siempre le es más agradable, con tal que lo aceptemos de corazón y por amor a su voluntad divina. Donde hay menos de nuestra parte, hay más de parte de Dios. La simple y pura aceptación de la voluntad de Dios purifica extraordinariamente el sufrimiento. La segunda ventaja de esta pobreza es el ser una pobreza verdaderamente pobre, una pobreza alabada, halagada, socorrida y ayudada. Participa de la riqueza. Por lo menos no es enteramente pobre. Pero una pobreza despreciada, rechazada, vilipendiada y abandonada es pobre de verdad. Ahora bien, tal suele ser ordinariamente la pobreza de los seglares, porque puesto que no son pobres por propia elección, sino por necesidad, no se hace gran caso de ella. Y por eso su pobreza es más pobre que la de los religiosos, aunque ésta tenga bajo otro concepto una muy grande excelencia y sea mucho más recomendable, por razón del voto y de la intención por la cual ha sido elegida. No te quejes, pues, amada Filotea, de tu pobreza, porque solo nos quejamos de lo que nos desagrada, y si te desagrada la pobreza no eres pobre de espíritu, sino rica de afecto. No te desconsueles si no te ves socorrida como convendría, pues precisamente en esto consiste la excelencia de la pobreza. Querer ser pobre sin ninguna incomodidad supone una ambición muy grande, porque esto es querer el honor de la pobreza y la comodidad de las riquezas. No te avergüences de ser pobre ni de pedir limosna por caridad. Recibe lo que te den con humildad y acepta con dulzura las repulsas. Acuérdate con frecuencia del viaje de la Santísima Virgen a Egipto, llevando ahí a su querido hijo y de los muchos desprecios, pobreza y miseria que soportó. Si vives como ella, serás muy rica en medio de tu pobreza. Bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias por darte el tiempo para escuchar estos hermosos capítulos de San Francisco de Sales en la introducción a la vida devota. No te olvides, por favor, de suscribirte y activar la campanita para cada vez que yo suba un video te lleguen las notificaciones. Bendiciones.